Ya estamos, Walter. Muchas gracias, Valky. Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un placer saludarles nuevamente. Mi nombre es Walter La Plata, director del Centro de Ilustración Republicana, para traerles nuevamente en esta oportunidad el ciclo de conferencias Bicentenario, Independencia y Libertad, con el cual buscamos conmemorar los 200 años de la independencia de las naciones, de los países de aquí, de Latinoamérica. El Centro de Ilustración Republicana, en alianza con la Sociedad Bastiat de Venezuela, junto con el Centro de Pensamiento, Libertad y Prosperidad, CPLP de Colombia, Estudiantes por la Libertad de Colombia también, y Estudiantes por la Libertad de Honduras, junto con el Centro de Estudios Ludwig von Mises de Lima, Perú, de la Universidad de San Marcos, organizan esta conferencia. En esta oportunidad vamos a tener como expositor a Luis López, el miembro de la Sociedad Bastea de Venezuela, quien nos va a ilustrar, a compartir en esta oportunidad sobre la historia de la independencia del país de Venezuela. Para esto quiero ante todo presentarlo. Él es abogado especializado en gerencia empresarial, profesor en economía y política fiscal en la Escuela de Estudios Internacionales, fundador y director de la Sociedad Bastiat, capítulo de Venezuela, director y consultor en apoyo empresarial en temas de gerencia, emprendimiento, legal y marketing digital, miembro del Rotary Baruta Las Mercedes en Caracas. Vamos a tenerlo en esta oportunidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento y el placer de tenerlo con nosotros. Vamos a cederle el tiempo. Todos los presentes pueden tener sus micrófonos, sus cámaras apagadas. Pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat para después de la exposición poder conversar y poder hacerle llegar estas preguntas. Señor Luis López, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y su tiempo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Walter, y sobre todo a las instituciones que hicieron posible el evento del día de hoy, organizar este ciclo de conferencias que titulamos Independencia y Libertad, como bien dijiste, en conmemoración por ya 2 centurias de la declaración de... En este sentido, bueno, muy agradecido con el Centro de Pensamiento, Libertad y Prosperidad de Colombia, el Círculo de Estudios Ludwig von Mises de Perú, Student for Liberty de Honduras y Colombia, y el Centro de Ilustración Republicano también del Perú, en el cual nos unimos en alianza para hablar un poco de estos procesos independentistas en nuestro continente. Voy a comenzar a compartir pantalla para entonces entrar en materia. Por favor, me confirman cuando ya vean la pantalla. Falta que se vean las diapositivas. Ok, ustedes por aquí yo lo veo. Pareciese que estuviera ya por... Ahí está, ya se ve. Ya se ve, listo. Ok, gracias. Bueno, empecemos entonces. Vamos a comenzar como por hablar de un pequeño esquema de cómo voy a exponer estos hechos, ¿no? Lo primero es que me voy a referir a algunos hechos que han pasado a un segundo lugar en las reseñas históricas y algunos personajes también que han estado un poco relegados y que yo considero que un evento como este era la mejor oportunidad para recordarlos y sobre todo exponerles a ustedes el gran legado que dejaron en estos procesos independentistas. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de 3 protagonistas que ya los van a ver un poco más adelante. Estos 3 protagonistas son las personas que comenzaron por romper las cadenas que nos tenían en sujeción a la corona española. Y vamos a hablar acá de varios conceptos, ¿no? Porque por un lado, vamos a diferenciar lo que es la independencia de Venezuela de otro hecho que sucedió después que está íntimamente relacionado, incluso puede tender a confundirse, pero
para mí son dos hechos completamente distintos. Una cosa es el proceso de independencia de Venezuela y otro es el proceso de la guerra de independencia. Les decía que no quería perder la oportunidad el día de hoy de darle el protagonismo que se merecen los que generaron los hechos previos, lo de la independencia de Venezuela. Porque el proceso posterior, el de la guerra, de eso hay material en abundancia, ¿ok? Hasta el cansancio. Todo lo que es el tema de la campaña libertadora, el tema de las batallas que se realizaron, eso hay suficiente registro histórico sobre eso y pueden consultarlo de otra manera. Entonces, la invitación para las personas que me acompañan el día de hoy es que descubramos estos sucesos de la historia que de repente no han tenido ese foco tan importante como el proceso de la guerra. Y eso implica que vamos a hablar un poco sobre una faceta de Bolívar que no es la que siempre se ha resaltado. Aquí vamos a hablar desde de la visión del Bolívar político, por como lo ven allí en su pantalla, el Bolívar no comandante de tropas, sino las ideas que tenían, que expuso Bolívar en diferentes documentos y que yo creo que han sido parte de la causa de nuestra situación actual. Y esto implica que el análisis que se va a hacer el día de hoy es un análisis bastante objetivo y para ser objetivo hay que ser crítico cuando se requiere. Entonces, en el caso de esa faceta de Bolívar como conductor de tropa, es indudable que hay que hacerle un reconocimiento. Puede haber alguien que me argumente que también hay conductas criticables, pero sin embargo, no podemos negar que se cumplieron los objetivos. ¿Ok? Se eliminó al ejército realista, al ejército español, que hacía vida en los diferentes países de Sudamérica. Si se quiere, se consiguió la independencia de España, pero eso, como les mencioné, tienen allí bastante para conseguirlo en otras fuentes. El día de hoy vamos a hablar de la faceta de las ideas, ¿okay? Todos los fundamentos filosóficos, doctrinarios y políticos que trajeron como consecuencia la independencia de Venezuela en el periodo que iba desde 1810 hasta 1811, cuando efectivamente nace la República de Venezuela. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que vamos a ver dos caras de la moneda. ¿Cuáles son las dos caras de la moneda? Vamos a contrastar las ideas que se discutían en su momento y que pienso que hoy más que nunca tienen plena vigencia. Y luego, bueno, por supuesto, vamos a ver una cronología de algunos hechos. Sin embargo, para que esto no quede en el aire, aquí hay, digamos, una estructura de los principales hechos históricos que conformaron ese periodo, este viaje en el tiempo que vamos a hacer de más de 200 años el día de hoy. Y me referiré inicialmente a cómo se iban desenvolviendo las relaciones internacionales y muchos hechos previos a 1810. Luego vamos a hablar del periodo de formación de la República, que corre desde el 19 de abril de 1810 hasta la declaración de independencia del 5 de julio de 1811 en el caso venezolano. Y luego a los efectos de hablar un poco, simplemente es el único lugar en el que voy a hacer mención en lo largo de esta exposición sobre el proceso de la guerra de independencia, es nada más para ubicarnos en el tiempo. Aquí están más o menos los periodos en el cual se puede clasificar este periodo histórico. Una primera república que parte desde el 5 de julio de 1811 con la declaración de independencia hasta la capitulación firmada por Francisco de Miranda con el capitán Monteverde en la ciudad de Valencia, y se conoce ese momento como la caída de la Primera República. Luego viene el nacimiento de la Segunda República con la campaña Admirable, hasta que consigue Bolívar la capitulación de las tropas realistas también en la ciudad de Valencia, entra a la ciudad de Caracas victorioso, le otorgan el título de libertador, pero luego por las persecuciones que se venían a la ciudad capital, encabezadas por José Tomás Boves, el canario, y ese reinado del terror que hubo en ese momento, viene ese suceso que se conoció como la emigración a Oriente, y allí es cuando cae la Segunda República. Luego, con la ayuda del presidente de Haití, Venezuela
Bolívar viene otra vez a Venezuela vía marítima y por Angostura se da el nacimiento de lo que ya conocemos como la Tercera República. Se reciben unas tropas de ayuda, unas tropas extranjeras. Recordemos que en Europa, en este periodo, justo en este momento, ya Europa se pacifica, por así decirlo. Es posterior a la batalla de Waterloo. Hay mucha tropa que está desempleada. Bolívar desde Angostura comisiona a su amigo Luis López Méndez, que estaba en Inglaterra, a que reclutara tropas europeas, y viene un contingente de militares provenientes de Francia, de Inglaterra, irlandeses, etcétera, etcétera. Estamos hablando de alrededor de 4.000 individuos y se alistan al ejército patriota y vienen ya a servir a la causa de independencia. Entonces de Angostura parte el ejército encabezado por Bolívar, se entrevista con el que conocemos como el Centauro de los Llanos, José Antonio Páez, y de ahí parten a la campaña de liberación de la Nueva Granada. Una vez que finaliza con éxito la batalla de Boyacá, se forma la República de Colombia, conformada por 3 departamentos: el departamento de Nueva Granada, el departamento de, departamento de Cundinamarca, el departamento de Venezuela y el departamento de Quito, y nace la República de Colombia, que luego, después del proceso de separación, a los efectos de ubicarla y diferenciarla de 1800, antes de 1830 y después de 1830, ese periodo pre-1830 es conocido como la Gran Colombia. Luego viene la campaña del sur. Ecuador es liberada en 1822, luego Perú en el año 1824, luego viene el periodo de liberación del Alto Perú, que es el territorio de la actual República de Bolivia. Se crea Bolivia en ese momento, y esos sucesos posteriores al año 1826 pudiésemos hablar que es la vida de Bolívar. Se va en la administración del Estado colombiano, sus momentos finales. Después tenemos la separación de la Gran Colombia en 1830, producto del movimiento que se conoció como la Cociata, y es cuando esa República de Colombia, que luego se empieza a conocer como Gran Colombia, se divide en los 3 países que actualmente son Venezuela, Colombia y Ecuador. De ahí en adelante también tenemos en más de 200 años tuvimos puros presidentes militares. Estamos hablando que el único presidente civil fue José María Vargas, el segundo presidente después de José Antonio Páez, después de 1830. Duró un periodo presidencial y luego no volvemos a tener presidentes civiles sino hasta mediados del siglo pasado. Entonces, como les mencioné, el día de hoy vamos a tener una conferencia de aspectos bastante críticos y vamos a contrastar lo que yo considero que es el origen de muchos de nuestros problemas. Entonces, continuamos. Los protagonistas de esta exposición del día de hoy son esas 3 personas que ustedes ven allí. A su izquierda, Francisco de Miranda. En el centro, Juan Germán Rocio, uno de nuestros próceres civiles lamentablemente relegado y olvidado en la historia. Y finalmente, Simón Bolívar, el gran protagonista de la Guerra de la Independencia, al cual hoy solamente nos vamos a referir en su aspecto político. ¿Por qué? Porque lo que quiero es resaltar a los 2 primeros, los cuales, como les mencioné, no han tenido no se le ha dado el reconocimiento en la historia que creo que se le merece. Sobre todo, por lo menos en Venezuela. Y aquí les voy a decir una anécdota. Una vez estuve reunido con personas de 9 países, y yo mencioné el nombre de Francisco de Miranda, y me llamó poderosamente la atención que las personas que estaban allí de República Dominicana, de Argentina, de El Salvador, de México, ninguno conocía su nombre. Entonces, creo que yo como ciudadano venezolano es mi deber
resaltar los méritos que este personaje tuvo en todos los procesos independentistas de todo el continente, y ya van a ver por qué. Bien, vamos a comenzar por unos hechos previos a 1810. ¿Cuáles son estos hechos previos? Mira, es indudable el reconocimiento que hay que darle a la Bill of Rights o Carta de Derechos de 1689, en la cual el Parlamento inglés, para darle para permitir que Guillermo de Orange ascienda al poder, rescata una gran cantidad de facultades que le fueron arrebatadas por todo lo que fue la dinastía de los Estuardos. ¿Y por qué menciono esta Bill of Rights? Porque esos fundamentos políticos, filosóficos y doctrinarios indudablemente son la base de tres documentos posteriores que son bastante conocidos y que son sumamente importantes. ¿Ok? ¿Cuáles son? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica del año 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para el tiempo de la Revolución Francesa de 1789, y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todas estas garantías para el ciudadano y esta limitación al poder que se establecieron en estos tres importantes documentos tienen su base en la Declaración de Derechos o la Bill of Rights de 1689, firmada en Inglaterra. Y por supuesto, también se basa en ella nuestra declaración y constitución primigenia venezolana de 1811, pero si la comparamos con los otros tres documentos que le mencioné, obviamente son más reconocidos a nivel mundial. Aquí también hay un hecho, si se quiere, un poco irrelevante, pero lo quería mencionar porque es la primera vez que, según la investigación que hice, hay un antecedente de intervención del gobierno inglés en las colonias de España aquí en América. Disculpe que estaba apagando la cámara porque vi que decía que mi conexión estaba un poquito inestable. Entonces, Inglaterra sitia a Cartagena de Indias en el año 1740. Lo que quiero significar con esto es que siempre hubo tensión entre las grandes potencias de la época. ¿Cuáles potencias? Francia, Inglaterra y España. Luego, en 1749, hay un primer antecedente que tampoco se refleja mucho en la historia, que es una rebelión encabezada en el año 1749 por Juan Francisco de León en contra del monopolio establecido por la compañía guipuzcoana. La compañía guipuzcoana era como una suerte de organismo de aduana, organismo tributario que había en Venezuela y que obligaba a que la gente que ejercía alguna industria o comercio tenía que obligatoriamente venderle los productos a esta compañía guipuzcoana, y ella a su vez los proveía a ellos de las materias primas necesarias. Este monopolio, por supuesto, generaba un gran descontento entre las clases productoras aquí en Venezuela, porque en primer lugar era una restricción a sus libertades económicas y por supuesto unas restricciones al libre comercio que debe existir entre las naciones. Es decir, estaba prohibido comerciar los productores venezolanos directamente con los buques mercantes que circulaban por el mar Caribe de diferentes países. Fíjense lo interesante de esto, que esto se dio en el año 1749, un año previo a este proceso emancipador de Estados Unidos, que es el que se conoce como el No Taxation Without Representation por las 13 colonias norteamericanas. ¿En qué consistió esto? En donde ellas empezaron el proceso de rebelación en contra del el reino de Inglaterra, en donde le decían, tú no me puedes imponer a mí más tributos ni ningún tipo de impuesto si yo no tengo representación en el Parlamento. Por supuesto, esa situación del año 1750 en los Estados Unidos es el antecedente del proceso independentista del año 1776, donde se declara la independencia
de las 13 colonias de los Estados Unidos, que en ese momento, bueno, se conocía como Nueva Inglaterra, y obviamente con apoyo de España y Francia. Menciono esto porque esto es importante porque muchas veces se desmerita la ayuda que se requiere muchísimas veces del exterior para salir de algún gobierno tiránico. En el caso de la independencia de los Estados Unidos no fue posible si no fuera por el apoyo de España y de Francia. Y en el caso venezolano, como mencioné al principio, no hubiese sido posible ni la campaña de la liberación de la Nueva Granada, ni la terminación de la guerra de independencia si no hubiera sido por el contingente de 4.000 soldados que recibió Bolívar de ayuda. Antes de 1776 se dio en 1773 el motín del Té, también es un hecho bastante importante, no lo ven ahí en la lámina, pero fue importante para que se diera este proceso. Y el primero de nuestros protagonistas, Francisco de Miranda, nace en 1750 aquí en Caracas y 23 años más tarde parte para España a iniciar su proceso de formación como militar. Al año siguiente, en 1774, es comisionado para combatir en África como militar al servicio de la corona española. Continuamos. El año 1777 es cuando se crea la Capitanía General de Venezuela. Esa Capitanía General de Venezuela estaba conformada por 6 provincias. La provincia de Nueva Andalucía, que es la que ven allí a mano derecha, como en color naranja. También se lo empezó a conocer luego como provincia de Cumaná. La provincia de Guayana, que ven al sur, de color amarillo, todo el sur del río Orinoco. La provincia de Maracaibo, que es la que ven a la izquierda, haciendo frontera con el virreinato de Nueva Granada, sí, con el virreinato de Nueva Granada, como en color naranja. La provincia de Margarita es una pequeña isla que está al norte de Cumaná. La provincia de Trinidad, que es el actual país Trinidad y Tobago, originalmente cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, ese territorio era nuestro, era una de nuestras provincias, pero es invadida por Inglaterra en el año 1797 hasta que se pierde definitivamente en el año 1802. Esto, si se quiere, es bastante importante porque el hecho de que ese territorio estuviese en manos inglesas colaboró bastante en el proceso independentista porque a esa isla llegaban muchas veces nuestros próceres cuando ya iban huyendo, cuando las cosas no les salían tan bien acá. Y finalmente la provincia de Caracas, que es la que ven allí en la parte norte como en color algo así como color fucsia, como color vino tinto muy claro. Bueno, continuamos. Así se veía el mundo en ese, para el año 1810. A la izquierda ven cuáles eran los territorios de España. Tenían como nombre el Virreinato de Nueva España e incluía el territorio del actual México, todo el territorio de América Central, exceptuando Panamá, y unos 16 estados de los Estados Unidos. El territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, las 13 colonias que se declararon independientes en el año 1776, son ese pequeño territorio que ven allí a la derecha allí en América del Norte. Okay, muy pequeño, o sea, es decir, del territorio actual de los Estados Unidos, digamos que 2/3 pertenecían a España. ¿Esto qué quiere significar con esto? Que el reino de España, si se quiere, era la nación más poderosa del mundo para esa época. Fíjense toda la cantidad de territorio que tenía en América del Norte y en América del Sur. Teníamos 2 capitanías generales, la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Chile y 3 virreinatos, el Virreinato de la Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el Virreinato de Río de la Plata. Por su parte también Brasil tenía Portugal tenía unos dominios
Y lo que ven allí como las Guayanas, ahí eran unas colonias de los reinos de Holanda y también algo de Francia. Seguimos entonces cómo eran los sucesos previos, cómo marchaban las relaciones internacionales antes de 1810. En 1779 inicia Inglaterra y España. Menciono esto para que veamos esa puja que existía constantemente entre esas principales potencias. En 1781, luego que Miranda sale de Centroamérica, después de pelear en Marruecos, Miranda es comisionado para servir en Centroamérica y es acusado de contrabando. Entonces empieza a ser perseguido por la corona española y va para los Estados Unidos. Allí se enrola y participa en la toma de Pensacola en el estado de Florida. Luego de eso empieza a recorrer las colonias de los Estados Unidos de Norteamérica y se hace amigo personal de todos los padres fundadores. Padres fundadores como George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Jay, James Madison, con todos comparte y con todos, de todos se nutre de esas ideas de libertad que hicieron que permitieron que ese país lograra su proceso de grandeza. Por su lado, 2 años más tarde nace Bolívar en el año 1783 y un año posterior termina la guerra entre Inglaterra y España. Fíjense que aquí Francisco de Miranda comienza su participación en una de las grandes revoluciones del mundo. Luego también lo hace en Francia, tanto así que su nombre es es el nombre del único venezolano que aparece en el Arco de Triunfo de París, y finalmente también participa en la Revolución Norteamericana. Entonces, fíjense el poder de influencia de este señor que participó activamente en esos 3 procesos independentistas. Y no solo eso, luego que se sale de los Estados Unidos, parte para Inglaterra y él mismo decide comenzar un proceso de educación que él mismo consideraba deficiente. Un hombre que hablaba al menos 7 lenguas, entre las que se encontraban el inglés, el francés, el italiano, incluso el latín, el ruso, el alemán, y empieza un viaje en el cual va tejiendo una red de contactos sumamente interesante. Llega a Alemania, allí es amigo personal e invitado de Federico II el Grande, luego va a Viena, también es invitado personal del emperador Francisco José, luego sigue su viaje por Prusia, Sajonia, Italia, Grecia, Egipto, Asia Menor, hasta que llega a Crimea. En la península de Crimea conoce a Catalina de Rusia, de la cual se dice que incluso tuvo una aventura, una relación. En 1786 está instalado en Rusia, incluso hasta por un problema diplomático que tiene con España, Rusia, porque no le estaban permitiendo utilizar en las cortes su uniforme de militar español. Catalina de Rusia lo autoriza a utilizar el uniforme de coronel del Imperio Ruso. ¿Okay? Luego de allí parte para Suecia, sigue para Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Suiza. En esos 2 años llegamos entonces hasta el momento en que en 1788 llega a Francia, luego va a Italia y sigue en Londres. Fíjense lo importante de este periplo, okay, porque aquí no quiero resaltar que Miranda era un personaje que vivía haciendo turismo. No, nada más lejos de la realidad. Miranda lo que estaba aquí era tejiendo una red bastante interesante de contactos con un fin que él tenía desde siempre en mente, que era lograr la emancipación y la liberación de la colonia de las colonias españolas aquí en el continente del reino español. Esta emancipación tenía como finalidad configurar una confederación de naciones al estilo norteamericano, que fueran desde las orillas del Mississippi hasta Cabo de Hornos, es decir, su gran proyecto que se llamaba Colombia. Entonces es bastante interesante y por supuesto bastante ambicioso. Luego, en 1789, en mayo, estalla la Revolución Francesa.
da este segundo documento que, como les mencioné, es bastante importante, basado en los Bill of Rights de 1689, se da la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En 1790, Miranda continuaba en Inglaterra y empieza a entablar las conversaciones con el primer ministro Pitt y las negociaciones para hacer ese proceso de emancipación y conformación de esa República o Confederación de Naciones que le mencioné. La Revolución Francesa, por su parte, en 1792, da como resultado la decapitación de Luis XVI, se da la abolición de la monarquía, y aquí viene un proceso bastante interesante, porque naciones que en algún momento libraron guerras terminan uniéndose. 5 importantes reinos del momento: Prusia, Austria, Inglaterra, Holanda y España. Los 5 en contra de Francia, en contra del proceso revolucionario, a los solos efectos de restaurar la monarquía, porque obviamente un proceso de decapitación de un rey, si ese proceso se trasladaba a otras naciones europeas, por supuesto iba a romper con el status quo. Y se da la unión de estos 5 naciones para combatir a Francia. Miranda, fiel a sus ideales antimonárquicos, se traslada entonces a Francia, se incorpora al ejército francés, y ahí es cuando comienza su lucha en la tercera revolución, en la segunda revolución. La primera revolución, como les mencioné, fue protagonista en la batalla de Pensacola, se hizo amigo personal de los padres fundadores, y luego en Europa se incorpora a este segundo proceso revolucionario. Ahí lucha en Argona, en Moncharmont, en Amberes, en Maestricht, siempre en contra del ejército prusiano. Incluso es ascendido al lugarteniente general y termina hasta influyendo en la legislación francesa cuando pide que no se deje por fuera los derechos de las mujeres, porque obviamente las mujeres representaban la mitad de la población y no podían estar con sus derechos vulnerados. Luego, en 1793, es arrestado por la Conserjería de París. Luego, como no se consiguen pruebas en su contra, es liberado. Él hace su defensa la hace prácticamente él mismo. Ahí tiene con su oratoria magistral, logra la liberación. Y luego, también otro suceso es bastante importante. ¿Por qué? Porque los procesos de la Revolución Francesa en principio fueron encabezados por los girondinos. Y en 1793, el 2 de junio, los montañeses, o lo que se conocían como los jacobinos, dan un golpe de Estado, salen los girondinos del poder, y entonces cuando tenemos esta gran encuentro o esta gran controversia de formas de ver el mundo. Recordemos que esta dicotomía de izquierda y derecha viene de estos años en los cuales en la Asamblea Constituyente en Francia, el que precedía la Asamblea tenía a 2 bandos. Los jacobinos se sentaban a la izquierda, los girondinos se sentaban a la derecha, y claro, había un sector que se ubicaba en el centro. Los jacobinos, como normalmente hace la izquierda, que no le importa vilipendiar los derechos de los ciudadanos, detiene a un montón de gente, incluso es detenido Miranda, jamás se le leen cargos y pasa año y medio preso. Comienza también por esta izquierda francesa, por la izquierda jacobina, empieza el reinado del terror y las decapitaciones masivas de los girondinos por parte de Robespierre, hasta que en 1795, después de año y medio, el 5 de enero cae Robespierre y Miranda es liberado finalmente. Por su parte, el 10 de mayo en Venezuela se da un proceso bastante también interesante, un hecho preindependentista, que es la insurrección de José Leonardo Chirinos. Luego, en 1796, en septiembre, quien da el golpe de Estado esta vez es Napoleón. Miranda sale de Francia, realmente es expulsado porque era considerado, si se quiere, peligroso. Napoleón incluso se refería a él como caballero errante, pero como Don Quijote, pero no con la locura, más palabras menos.
Pero Miranda, antes de salir, esto es importante porque su red de contactos permanece activa incluso en Francia. Y allí, antes de salir de ese país, entabla conversaciones con los representantes hispanoamericanos en ese país, representantes como José del Pozo, Pablo de Olavide, Pedro José Caro de Cuba, José Manuel Salas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conseguir apoyo para Inglaterra y que para conseguir apoyo de Inglaterra en la causa de emancipación y también pactar relaciones comerciales con los Estados Unidos. Esa era la finalidad de ese relacionamiento que estaba haciendo Miranda con estos representantes hispanoamericanos. Cuando sale de Francia, vuelve regresa nuevamente a Inglaterra y sigue en conversaciones con el primer ministro Pitt. Y comienzan ahora otra vez la tensión entre las potencias del momento. Y a esa unión de esos 5 países que en su momento vimos para abolir para acabar con el proceso de revolución francesa y defender la monarquía, queda atrás esa unión de esos 5 países y empiezan a haber diferencias comerciales entre Francia y Estados Unidos. Inglaterra se alía con los Estados Unidos con la finalidad de debilitar a España, que era aliada de Francia. En ese momento se veía que era la oportunidad perfecta para comenzar el proceso de emancipación, y el primer ministro inglés Pitt escribe al presidente del momento de los Estados Unidos, Alexander Hamilton. Francisco de Miranda, que también era su amigo, también le escribe con la finalidad de que empiece el proceso, y había una serie de cartas que iban dirigidas a cada uno de cada una de los virreinatos y de las capitanías generales de esta red de contactos que había hecho Miranda, pero recibe la traición de Pedro José Caro, un cubano que vende la información y las cartas a España, y por supuesto entonces comienza nuevamente la persecución en contra de nuestro precursor de la independencia, Francisco de Miranda. Luego, en 1797, se da la conspiración de José María España y Manuel Igual, que traía un proyecto de 44 ordenanzas que preveía la igualdad de los habitantes, la libertad, el respeto al derecho de propiedad, la abolición de la esclavitud, la libertad de comercio y cultivo, la eliminación de los derechos de alcabala y la prohibición de salida del oro y de los minerales de oro y plata. Esta conspiración, por supuesto, es descubierta. Manuel Gual, si mal no me equivoco, puede ser que esté confundido con José María España, pero le escribe a Miranda desde su exilio en Trinidad. Fíjense lo importante de que Trinidad estuviese en manos de Inglaterra, con la finalidad de invitarlo, porque también era su amigo, a que encabezara el proceso de emancipación, pero Miranda entendía que esto requería mucha organización. En este proceso de esta conspiración de José María España, el joven maestro de Simón Bolívar es arrestado, logra su liberación, parte a Jamaica, luego va a los Estados Unidos y finalmente llega a Europa. Aquí es bastante interesante, voy a hacer aquí una pequeña digresión, porque esto nos permite entrar en contexto de por qué la gente pensaba como pensaba. Hace como unos minutos atrás hablé de que Miranda se había enrolado en el ejército francés en los momentos de la Revolución Francesa, cuando los girondinos encabezaban el poder. Allí vemos cómo Miranda tenía una marcada tendencia a pensar como pensaban los girondinos. ¿Cómo es el pensamiento girondino? Recordemos que son los que se ubicaban a la derecha del presidente de la Asamblea Constituyente. Los girondinos pensaban en la democracia parlamentaria, pensaban en la organización federal, etcétera, etcétera. Por su lado, los jacobinos se basaban en las ideas de Jean-Jacques Rousseau, y ellos entendían que la forma de gobernar la sociedad era con un Estado sumamente fuerte, centralista, y con gobiernos populistas que se basaban en las elecciones de las grandes masas de poblaciones. Entonces ahí vemos cómo hay dos formas de ver el mundo, como les mencioné, de Francisco de Miranda, de una tendencia girondina, y por su lado, y ahí que es donde vengo, porque hice la digresión,
Además del Contrato Social, que es una obra de Rousseau, como les dije, las ideas jacobinistas estaban basadas en el pensamiento rousseauiano. La siguiente obra más conocida es Emilio. Esa obra de Emilio es la que planteaba el cómo debía de hacerse la educación de los pueblos. Simón Rodríguez, perdón, era un venezolano que se enrola como grumete muy joven, es decir, ayudante de un barco, llega a Europa y comienza a recorrer el continente y empieza a imbuirse en estas ideas, sobre todo las jacobinistas o las de Jean-Jacques Rousseau. Y se trae debajo del brazo como libro de cabecera a El Emilio, esta segunda obra de Rousseau. Simón Rodríguez llega a Venezuela de 23 años, es decir, muy joven, y además de que es muy joven, con estas ideas de la izquierda jacobinista, y es contratado por el tío de Simón Bolívar, que había quedado fallecido, había quedado huérfano porque fallecieron su padre y su madre, y a los 10 años Simón Rodríguez es convertido en el tutor de Simón Bolívar y comienza su proceso de educación y de formación de ideas. Un joven de 23 años con estas ideas jacobinistas basadas en Rousseau, con un libro en el cual comienza el proceso educativo de un niño huérfano bastante joven a los 10 años de edad. Entonces, esto se lo menciono, esta pequeña digresión, para que veamos cómo se van conformando los pensamientos políticos de las personas. Luego, en 1797, Miranda firma lo que se conoce como el Acta de París con los comisarios de la Junta de Diputados de la provincia de la América Meridional, quienes José del Pozo y Sucre y Manuel José de Salas. Esta Acta de París lo que preveía era hacer las gestiones encaminadas a lograr la independencia de Hispanoamérica, buscando el apoyo de las otras dos potencias, Inglaterra y los Estados Unidos. En ese momento, luego en 1797, comienzan a mejorar las relaciones entre Francia y Estados Unidos, y ese plan de insurrección que se había comenzado a armar se cae. ¿Ok? Miranda está en una relativa pobreza, solamente vive con una pensión del gobierno inglés gracias a sus amigos, y comienza a dar clases de matemáticas en su casa, en Inglaterra. Allí es cuando también funda lo que se conoce como la Gran Reunión Americana, o de los Caballeros Racionales y de las Logias La Tauro, a la cual se van sumando personajes como San Martín de Argentina y O'Higgins de Chile. ¿Ok? Ya San Martín, el libertador el virreinato de Río de la Plata, y también junto con O'Higgins, los que liberaron la Capitanía General de Chile, y por supuesto luego trabajan en el desembarco de la flota que llega a Lima, y que San Martín es nombrado protector del Perú. Ya conocían a Miranda algunos años previamente, al año 1800. Ya en 1798 Bolívar termina su instrucción militar de 15 años, a los 16 años ya es nombrado subteniente del batallón de criollos de San Mateo, algo así tenía como nombre. En 1799 Miranda finalmente es absuelto de los cargos que tenía cuando estaba en Centroamérica, los cargos de contrabando, y en el año 1800 Napoleón, después del golpe de estado que dio, es nombrado primer cónsul. Y allí Miranda vuelve a poner la mirada en Francia y le escribe. Viaja a Holanda, luego a Francia, pero lo único que recibió de Napoleón, lo único que recibió fue la deportación, no recibió ningún apoyo por parte en sus ideas emancipadoras. En 1802 Napoleón es nombrado cónsul vitalicio, y Miranda comienza otra vez y consigue por tercera vez la promesa por parte del primer ministro Pitt de ayudarlo en el proceso de emancipación.
esta vez de la mano con el intermedio de otro amigo de él, Nicolás Vansittart, que era el subsecretario del Tesoro. Y allí es cuando obtiene una fragata, varios buques, armas y un buen número de oficiales y de artillería. Pero el 25 de marzo, nuevamente se frustran los planes emancipadores de Francisco de Miranda porque se firma la paz de Amiens. La paz de Amiens, por un lado, en Inglaterra e Irlanda, contra la unión que habían hecho Francia y España. Nuevamente entonces se frustran estos planes de nuestro caraqueño más universal. En 1802, Trinidad pasa definitivamente y oficialmente ya pasa a ser parte de Inglaterra, ya no forma más parte de la Capitanía General de Venezuela. Y en 1803 Miranda conoce a otro personaje inglés, Sir John Popham. Francia y España se alían por una parte y Napoleón, aprovechando el poderío de esta nueva flota repotenciada, que ahora contaba con el poder de navegación de esas dos potencias, España y Francia, se alían, al aliarse, planean invadir Inglaterra. Por su lado, Miranda está tratando de convencer a Sir John Popham de ir a América, pero ante el temor que tenía, y con toda razón, Inglaterra de ser invadido por Napoleón, con la armada francesa y la armada española, no deciden mandar algo tan lejos y se frustra esta expedición que iba a encabezar Miranda en compañía de Sir John Popham. Por su lado, se encuentra Bolívar, de 21 años, en Europa, y se encuentra por las altas cortes francesas, y en ese momento conoce a Alexander von Humboldt y a Jaime Bonpland, dos personajes que conocían bastante bien, dos científicos que conocían bien bastante la geografía venezolana, y hay un diálogo que se da acá luego de que ellos están como narrando las grandes bellezas naturales de nuestro país. Y Bolívar le dice, en realidad, qué brillante destino el del Nuevo Mundo, solo con que su pueblo se liberase de su yugo. Humboldt le responde, creo que su país está maduro para su independencia, pero no vislumbro quién pueda dársela. Y Bonpland responde, las mismas revoluciones producen grandes hombres dignos de realizarlas. Mire, yo no sé exactamente qué pudo haber pasado por la mente de Bolívar cuando escuchó las palabras de estos dos hombres muy reconocidos en las cortes francesas. Conocía nuestro país, pero yo creo que esto indudablemente influyó en su psiquis, siendo un joven de 21 años. Luego, estando Bolívar aún por Europa, se consigue con su maestro Simón Rodríguez. Recordemos que Simón Rodríguez tuvo que haber salió huyendo luego de que se frustre el proceso de emancipación de Gual y España. Ellos se consiguen en Francia, asisten a la coronación del emperador Napoleón, y nuevamente Bolívar, siendo tan joven, pienso que recibió una influencia notable viendo la gloria que tenía este emperador francés. Sin embargo, por ahí hay algunos registros en los cuales decía que esa coronación estaba como pasada de moda, sobre todo después de procesos como el de la Revolución Francesa, y que la monarquía ya se había eliminado. Sin embargo, la gloria creo que influyó en él porque esa palabra es repetida constantemente en muchos discursos, ¿no? Esa gloria de la liberación de América, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, bueno, Napoleón, en el Código Civil Napoleónico que promulga, se establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, garantiza la propiedad privada, la institución familiar. Luego, Simón Rodríguez y Simón Bolívar comienzan un viaje por Europa hasta que llegan a Italia, y en 1805 se da el célebre juramento en el Monte Sacro, en el cual Bolívar, palabras más, palabras menos, dice: no daré descanso a mi alma ni a mi brazo hasta que vea rotas las cadenas que nos subyugan.
reino español. En 1805, en el mes de septiembre, Miranda se embarca para Nueva York para conseguir apoyo de sus amigos estadounidenses. Recordemos que luego de la Revolución Norteamericana, todos esos padres fundadores, ellos fueron ejerciendo la presidencia de ese país. En 1806, el 2 de febrero, Miranda parte con 3 barcos y 200 voluntarios que enrola allí, en los Estados Unidos. En 1806, en 27 de abril, llega a las costas de Ocumare con esos 200 voluntarios, pero los buques españoles capturan 2 de las goletas que él traía. Él venía con un buque que era el Leander y las 2 goletas Bee y Bacchus. La flota española captura a las 2 goletas, a 58 personas, y el Leander logra escapar a Trinidad. Allí, fíjense la importancia de que Trinidad esté en manos de Inglaterra en todo este proceso independentista. Miranda se reaprovisiona y vuelve a desembarcar 4 meses después en la vela de Coro, esta vez con 10 buques, 400 hombres, y a pesar de que ocupa la ciudad de Coro, se tiene que retirar unos días después, 10 días después, a Trinidad, porque por haber pasado unos 40 años fuera del territorio venezolano, es considerado un agente inglés, y cuando él llega a Coro consigue la ciudad totalmente vacía, como un pueblo fantasma, se queda sin agua, sin comida, y obviamente se tiene que ir de allí. Por su parte, en ese proceso entre la primera y segunda expedición de Miranda, Popan hace lo propio de también desembarcar en Buenos Aires, y es cuando se considera que Inglaterra se apodera de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, los ciudadanos de Buenos Aires estaban pensando que Inglaterra, su pretensión era colaborar en un proceso preindependentista, independentista, pero no, lo que querían era establecer un proceso de conquista. O sea, la idea era cambiar de yugo, y obviamente la gente de Argentina no lo permite, y años después lo sacan. ¿Ok? En 1807, en enero, Bolívar ya viene de Europa, no viene a América del Sur, sino que también arriba a los Estados Unidos, y conoce algunas de los estados y de las ciudades, entre ellas New York, Boston, Washington y Filadelfia, y luego, bueno, regresa a Venezuela. Por su parte, en Europa, en ese año, en el mes de julio, el Napoleón y el zar Alejandro de Rusia firman lo que se conoce como el Tratado de Paz de Tilsit. ¿En qué consistía esto? En que se dividía en Europa en 2 partes: Occidente para Napoleón y Oriente para el zar Alejandro de Rusia. En este momento entonces comienzan otra vez las tensiones entre todos los países europeos, pero otra vez en contra de estos que suscribieron este tratado de Tilsit. Napoleón ocupa Portugal y la familia real se va a Brasil, y en ese mismo año es cuando los británicos son expulsados de Buenos Aires. En 1808, ya con el primer ministro Pitt muerto, Miranda entonces comienza conversaciones con su sucesor, que eran los ministros ingleses Canning y Castlereagh, y también con el duque de Hierro, el conocido duque de Hierro, que era Sir Arthur Wellesley, que para trazar un plan de independencia de América. Por supuesto, Inglaterra pensaba que lo que había que hacer era expulsar los dominios españoles para establecer un dominio inglés. Sin embargo, llega de Argentina un testigo presencial de esos hechos de pretensión de conquista de Popan en Inglaterra, en Buenos Aires, y la posterior liberación o expulsión de esos ingleses. Este testigo presencial era Manuel Aniceto Padilla, también amigo de Miranda, y lo lleva al duque. Y es cuando Inglaterra entiende que ya este continente estaba listo para la libertad, y cambia sus planes de conquista por los de ayuda en la emancipación, para luego posteriormente establecer con estas nuevas naciones libres relaciones comerciales. Total que se programa la partida de Miranda con ayuda de este duque de Hierro, con 8.000 soldados, una buena cantidad de buques, 8.000 soldados en principio, que podían ascender a 13.000 si era necesario, y con desembarco en el Golfo de México. Esto tenía fecha prevista luego de esta entrevista de
de Wesley con Canning, Castlereagh y Miranda tenía fecha prevista para el 1 de julio, era cuando estaba programada, pero siguen sucediendo otros sucesos que influyeron en las relaciones internacionales. ¿Cuáles fueron? Bueno, la infanta doña Carlota Joaquina de Borbón, después de la toma de Portugal por parte de Napoleón, esta infanta es hermana de Fernando VII, ella se casó con el príncipe regente de Portugal, don Juan, y trasladan su corte a Brasil. Por su lado, en Bayona, Napoleón recibe a la gente de España, que quienes eran el rey Carlos IV, el primer ministro Godoy, la reina María Luisa, que a pesar de que era esposa de Carlos IV, se decía que tenía una relación con el primer ministro Godoy y con otros cuantos caballeros más de la corte, y con el hijo Fernando VII, de que no se sabía si realmente era hijo de Carlos IV o del ministro Godoy. Van a Bayona a entrevistarse con Napoleón a fin de que Napoleón para que Napoleón interceda y defina quién era el que tenía que tomar el poder de España. Napoleón logra que Carlos IV renuncie y que abdique en favor de Fernando VII, pero Napoleón no cumple e instala al mando de España a su hermano José Bonaparte. Y es ese momento cuando envía emisarios para La Guaira, Buenos Aires, México, Montevideo y La Paz para informarles ahora que España ahora estaba gobernada ya no por Fernando VII, sino por José Bonaparte, conocido como Pepe Botella. En ese momento Asturias se alza en armas y tanto los diputados de Asturias como los diputados gallegos acuden a Inglaterra por ayuda, y ahí es cuando comienza el problema y la nueva frustración del plan de desembarco en el Golfo de México por Miranda con 8,000 soldados. Es cuando el 12 de julio, recordemos que la fecha que estaba programada era el 1 de julio, bueno, el 12 de julio esa expedición, en lugar de desembarcar en el Golfo de México, termina en La Coruña para que Inglaterra ayude a España. Doña Carlota, por su parte, como legítima heredera de los derechos de Fernando VII, empieza a hacer valer estando en Brasil, hacer valer sus derechos sobre la colonia de Río de la Plata. Y en 1809, el 9 de enero, Inglaterra y España firman un acuerdo incondicional para la defensa de los intereses de Fernando VII y se frustra definitivamente toda la ayuda de Inglaterra. Luego llega, en un momento, José Bonaparte también se le revela a su hermano Napoleón, trata de separarse del imperio en algún momento, del imperio francés, y en algún momento está documentado que él decía que así como Francia no se opuso a la emancipación de las colonias inglesas en el territorio de Nueva Inglaterra, hoy Estados Unidos de Norteamérica, e incluso Francia le prestó ayuda en ese proceso de emancipación, Francia no se opondría al proceso de emancipación de las colonias. Esto, por supuesto, dio un renovado aire de esperanza en la gente de Europa que pretendía esto. En ese año, en agosto, Contucci, representante de la infanta Carlota de Buenos Aires, le escribe a Miranda para recibir apoyo, gracias a esa gran red de contactos del cual Miranda gozaba, para instalar una monarquía en Buenos Aires, pero Miranda, por supuesto, diplomáticamente le responde que eso no es ni viable, ni práctico, ni justo, ni legal, etcétera, etcétera. Por su lado, Wellington de Inglaterra desembarca y recupera Portugal, y mientras en España están combatiendo posterior a este tratado de ayuda incondicional, España e Inglaterra se encuentran combatiendo contra Francia en el año 1810. Es cuando, perdón, adelante una lámina, ay, disculpen, es cuando el 1 de abril hay un primer levantamiento popular en el cual Simón Bolívar está participando y es descubierto por Emparan, es frustrado,
y Bolívar se retira a una de sus haciendas en el interior del país. ¿Okay? El 17 de abril llegan al puerto de La Guaira los enviados por José Bonaparte, los enviados de lo que se llama el Consejo de Regencia de España. ¿Se recuerdan que hace unas 2 láminas atrás les decía que se enviaron emisarios para México, Buenos Aires, etcétera, etcétera? Bueno, llegaron el 17 de abril aquí, a Venezuela, en 1810, y es cuando se dan estos sucesos que están reseñados en este cuadro que ven allí de imagen, ¿ok? Se instala la Junta Suprema de Caracas, que también se llamó la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Es depuesto Vicente Emparan de su cargo. Vicente Emparan era el capitán general, es decir, era el máximo jerarca puesto por la corona española aquí en la Capitanía General de Venezuela. Esta Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII se instala con 23 miembros que ejercían la presidencia por turnos. Entre ellos se encontraba José Cortés de Madariaga como representación del clero. Ellos además desconocen la Junta de Sevilla y Regencia, y este Consejo de Regencia, días después, nombra a don Fernando Millares como nuevo capitán general de Venezuela, el cual se instala en Maracaibo. Y aquí es cuando empieza este proceso previo de formación de nuestra república. Este proceso previo de formación de nuestra república y del resto de las repúblicas del continente genera un efecto dominó que lleva este orden. El número 1 fue el de Venezuela el 19 de abril de 1810. Luego, poco más de un mes, el Virreinato de Río de la Plata hace lo mismo, el 25 de mayo. Luego el Virreinato de Nueva Granada hace lo propio el 20 de julio. Luego el 16 de septiembre se da el Grito de Dolores encabezado por el cura Hidalgo en el Virreinato de Nueva España, lo que hoy es México, Centroamérica y parte de los Estados Unidos. Y el 28 de septiembre se da lo propio en la Capitanía General de Chile. Ahora, lo interesante de esto, y aquí yo no tengo duda, claro, de esto no hay registros porque por supuesto esto se manejó en la más absoluta clandestinidad, pero yo no tengo duda que esto fue gracias a la influencia de Miranda y toda esa red de contactos que se tejió, porque prácticamente las acciones que se acometieron fueron exactamente las mismas en los 5 territorios. Es decir, desconocimiento del Consejo de Regencia e instalación de una Junta Suprema y de conservación de los derechos de Fernando VII. Fue exactamente lo mismo. El que según lo que dice en la investigación, creo que donde no sucedió fue en el Virreinato del Perú, porque el Virreinato del Perú es donde no había una oligarquía más marcada. En el Virreinato del Perú, además de un virrey, había también gente que ostentaba cargos o títulos nobiliarios de conde, marqués, etcétera, etcétera. Y aquí es donde entramos en nuestro segundo gran protagonista de esta noche de hoy. ¿Quién era este señor que ustedes ven allí sentado? Juan Germán Rocio, que nació en 1763, es decir, unos 20 años mayor que Simón Bolívar. Fallece en el año de 1821. En el año de 1794 era un doctor obtenía el título de doctor en cánones. En el año 1798 era profesor de la Universidad de Caracas. En el año 1800 era doctor en Derecho Civil. En los sucesos del 19 de abril, él entra al Cabildo como diputado del pueblo y es quien redacta el acta de formación de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Bueno, no es para menos de un profesor de la universidad de aquel momento con 2 títulos de doctor en leyes. Luego de eso, es nombrado el 27 de abril secretario de Relaciones Exteriores de la Junta Suprema de Caracas y en junio de 1810 redacta el reglamento para la elección de diputados. Además, se le empieza a ejercer una faceta como periodista porque es editor de la Gaceta de Caracas, en la cual se publicaban todas las actuaciones de esta Junta Suprema de Caracas. Luego, en junio, también son electos los diputados del Congreso General. Él es uno de los que resulta electo por la provincia de Caracas. En 1810, el 14 de agosto, es nombrado secretario de Estado de la Junta Suprema y también en ese mes firma la Constitución de la Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía, que normalmente se conoce a secas como Sociedad Patriótica,
en la cual hacía vida personas de esa oligarquía de blancos criollos, por ejemplo, Bolívar, José Félix Rivas y tantos otros, que su actuación era como una suerte de partido político para la época, ¿ok? No se puede negar la influencia que tuvo, e incluso tuvo unas sucursales, por así decirlo, en varias ciudades del interior del país. En 1812, el 2 de marzo de 1811 se instala el Congreso de Venezuela. Se instala con 7 provincias: Barinas, Margarita, Trujillo, Mérida, Barcelona, la provincia de Caracas, que también se conocía como provincia de Venezuela, y la provincia de Cumaná, que también se le conocía como Nueva Andalucía. Esa es la razón por la cual nuestra bandera, hasta hace unos 20 años, tenía 7 estrellas. Hubo en ese momento 3 provincias que se declararon fieles a la corona española, que fueron las provincias de Maracaibo, la de Coro y la de Guayana. Y fíjense lo bonito de estos fundamentos filosóficos, políticos y doctrinarios que ideó o que planteó, puso sobre la mesa este señor, Juan Germán Rocio. El poder ejecutivo no encarnaba en una sola persona. El poder ejecutivo era ejercido por un triunvirato para que hubiese efectivamente poca concentración del poder. Es por ello que luego de la instalación del Congreso de Venezuela, una de sus primeras medidas es el 5 de marzo nombrar a estos directores del Poder Ejecutivo del momento. Cristóbal Mendoza es nuestro primer presidente, y también, como los otros 2 miembros del triunvirato, eran Juan Escalona y Baltasar Padrón. En 1811, el 16 de marzo, luego también del nombramiento del Ejecutivo, se encarga a Francisco Ustari y Juan Germán Rocio y Gabriel de Ponte, próceres civiles también bien expertos en temas del derecho. Se les encarga la redacción de la Constitución Federal. Hago una pausa aquí porque esto es sumamente importante, porque la Constitución Federal de Venezuela, que fue redactada, fue la segunda del mundo, luego de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y luego, unos días después, en el mismo mes de marzo, se encarga a 2 de los 3 que mencioné, Juan Germán Rocio nuevamente y Francisco Javier Ustaris, la redacción de la Constitución Provincial de Caracas. La segunda constitución también de corte federal. Recuérdense que la federación tiene un doble nivel. El nivel federal, que era la unión de los estados independientes, tal cual como Estados Unidos. Lo propio se iba a hacer aquí en Venezuela. Se encarga a estos 2 diputados la redacción de esa constitución provincial, que sirviera de modelo para que se redactaran las otras 6 constituciones provinciales de las otras provincias. Luego, el 1 de julio, también, por supuesto, algo muy similar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, o de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el 1 de julio, se aprueba aquí en Venezuela la Carta de Derechos o Ley sobre los Derechos del Pueblo. El 3 de julio, los congresistas y la Sociedad Patriótica, al cual pertenecía Bolívar, y que, como les dije, hacía las veces de una suerte de partido político, empiezan a discutir sobre el tema de acelerar el proceso de independencia. Digamos que los diputados se querían llevar las cosas con más calma para hacer las cosas bien, y ahí es cuando está ese célebre discurso de Bolívar que decía: ¿es que acaso 300 años de calma no bastan? Y es cuando 2 días después, finalmente, el 5 de julio, se da la aprobación del Acta de Independencia. Se firma el 7, 2 días después, y se publica el 14. Luego, después de eso, el 17, Rocio, fíjense la influencia y por qué Rocio es un protagonista en este sector de la conferencia. Es nombrado ministro de Gracia, Justicia y Hacienda, y el 30 de julio hace la impresión o se imprime el manifiesto que hace el mundo en la Confederación de Venezuela en la América Meridional, también autoría de Juan Germán Rocio. Este es el manifiesto, y este es en el cual le dicen al mundo entero las razones de por qué nos hacemos independientes. Y además de esto, en septiembre circula un panfleto también autoría de Juan Germán Rocio, que se llamaba
el patriotismo de Nirgua y el abuso de los reyes. Es un panfleto, un pequeño ensayo en el cual se desmonta la teoría del derecho divino, es decir, donde se dice que esa soberanía en nombre de los monarcas, porque ellos están investidos del poder directamente por Dios, es una completa aberración para el hombre, y que la soberanía reside en el pueblo. Esto es más o menos los argumentos filosóficos que circulan. O sea, fíjense lo importante de esto, este proceso de independencia, de nacimiento de la República, es más allá de la guerra de independencia. Esta Venezuela que pudo haber sido y no fue, es gracias a las ideas de Juan Germán Rocio. Tanto es así que luego de que cae la primera república, Monteverde, cuando toma la ciudad de Caracas, se refiere a Juan Germán Rosso y a otras 7 personas más, diciéndole: esos 8 monstruos, origen y raíz primitiva de todos los males de América. ¿Cuáles eran esos 8 monstruos? Juan Germán Rocio, Francisco Inardi, que no era diputado, pero era el secretario del Congreso, Juan Paz del Castillo y Díaz, Juan Pablo Ayala, Juan José Cortés Mariaga, perdón, José Mírez, Manuel Ruiz y Antonio Barona. Grandes próceres olvidados, próceres civiles, ¿ok? Que realmente fueron los autores de la verdadera independencia de Venezuela y de los grandes fundamentos filosóficos que nos rigieron en estos primeros años y que nos debieron haber regido hasta nuestros días. Y lamentablemente no fue así. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver las dos caras de la moneda. Por su lado, también quedan por fuera otros grandes próceres como Lino de Clemente, Isidoro Antonio López Méndez, Martí Tovar y Ponce, Francisco Javier Ustari y Juan Germán Rocio, que todos participaron en estos grandes e importantes hechos. Los del 19 de abril, la redacción del reglamento de elecciones, todos fueron electos como diputados, todos participaron en la instalación del Congreso General, todos suscribieron la ley sobre derechos del pueblo el 1 de julio, todos suscribieron el acta de independencia del 5 de julio, todos suscribieron la Constitución Federal de Venezuela del 21 de diciembre de 1811 y todos suscribieron la Constitución Provincial de Caracas de enero de 1812. Luego, después de la caída de la República, Miranda es apresado, Bolívar lo entrega gracias a la capitulación que Miranda hizo en Valencia, la conocida capitulación de San Mateo. Bolívar consideraba que esto había sido una traición al proceso de independencia y Bolívar entrega a Francisco de Miranda a las autoridades españolas. Francisco de Miranda, ya sabemos su destino, es apresado, pasa a algunas islas del Caribe, hasta que finalmente fallece en la prisión de La Carraca en el año 1816, el gran precursor de la independencia de toda América, que gracias a su gran red de contactos se dieron en simultáneo prácticamente todos los sucesos de 1810, fue entregado por Simón Bolívar. Gracias a esos servicios que según Monteverde le había prestado al rey, recibe un pasaporte y un salvoconducto y Bolívar escapa a Curazao, y de allí luego va a Nueva Granada y continúa con sus batallas de liberación de Venezuela. Y Juan Germán Rocio no corre tampoco esa suerte, también es apresado y también termina preso en Cádiz junto con José Cortés de Mariaga, hasta que finalmente es liberado por intermediación alrededor del año 1814, por intermediación de Inglaterra. Va a Jamaica, de Jamaica va a los Estados Unidos y se publica su obra magna, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en el cual él plantea que la libertad es la madre de todas las virtudes, mientras que el despotismo es la fuente de todos los vicios, y da una serie de argumentos que son lo que vamos a ver ya en la parte final, que ya estamos por llegar. En 1818, Juan Germán Rocio es invitado por Bolívar a instalarse ya en la Tercera República y allí vuelve a participar en su faceta como periodista y es editor del Correo del Orinoco. También vuelve a redactar el reglamento de elecciones que era necesario para la instalación del Congreso de Angostura. Es encargado por Bolívar de la Dirección de Rentas, además es presidente de la sección de Hacienda del Consejo de Estado y finalmente, luego de la Constitución de Cúcuta, es nombrado vicepresidente del Departamento de Venezuela de la República de Colombia. Recordemos que esa Colombia original tenía 3 departamentos, el departamento
de Cundinamarca, actual Colombia reducida, o sea, no Gran Colombia, departamento de Venezuela y el departamento de Quito. Finalmente fallece en el cargo de vicepresidente de la República en Cúcuta en el año 1821, producto de una enfermedad. Entonces ahora vamos con las dos caras de la moneda. ¿Cuáles son las dos caras de la moneda? Y aquí es donde vamos a hablar del pensamiento político de Bolívar en contraste con el pensamiento político de Juan Germán Rocio. A la izquierda, con Bolívar, tenemos el centralismo y a la derecha tenemos con Juan Germán Rocio el federalismo, la división de poder, ¿ok? A pesar de que eran ideológicamente contrarios, si se quieren, contrapuestos, sin embargo, quien sabía cómo administrar un país era Juan Germán Rocio y Bolívar fue presidente de la República de Colombia, pero encargó a Rocio de la vicepresidencia de Venezuela con todos los cargos que vimos en la lámina anterior. Perdón. Ideas fundamentales de Juan Germán Rocio. Las elecciones como expresión de la soberanía popular, que como les dije, la soberanía popular era una locura decir que la soberanía residía en el monarca, ¿ok? Y que como era imposible que todas las personas participaran en la administración de un gobierno, porque no es viable por las grandes distancias, la cantidad de población, la heterogeneidad, era necesario escoger a unos representantes. Entonces, las elecciones son expresión de la soberanía de quién, la soberanía que reside en el pueblo. Segunda idea, la representación política. Miren, una de las causas del desconocimiento del Consejo de Regencia era que se pretendía que estuviesen representados allá en España 50.000, que cada 50.000 almas de europeas tuvieran un representante. En cambio, en los territorios de América, 1.000.000 de personas eran las que iban a tener un solo representante. Y ese representante además tenía que ser aprobado por el capitán general o por el virrey de la corte, por lo cual, virrey del territorio. Por lo cual, eso atentaba contra la representación política, contra la proporcionalidad en la población, y esa fue una de las razones de ese desconocimiento y, por supuesto, de toda esta actuación y de todas estas ideas filosóficas de Juan Germán Rocio. Además de esto, la separación y el equilibrio de los poderes, que parten, su expresión más elaborada es la obra de Montesquieu, del espíritu Montesquieu, del espíritu de las leyes, que también se tomó como base para la Constitución y el proceso independentista de los Estados Unidos y que también nosotros adoptamos. ¿Okay? Ese es lo que se llamaba el principio de check and balance, el principio de controles y contrapesos para que hubiese equilibrio de los poderes. Además de esto, el respeto a las constituciones. Y aquí cuando hablamos de las constituciones no es simplemente eso que decimos que la constitución está en el máximo punto de la jerarquía, sino que la constitución tiene que ser tomada como el instrumento que le pone freno al poder ante los desafueros que los gobernantes pueden cometer en contra de los ciudadanos. Fíjense este concepto tan importante, tan profundo, tan poderoso. La constitución, el freno del poder. En el caso venezolano, después de nuestra gran constitución primigenia de 1811, han habido 20 y tantas constituciones y cada una de esas constituciones, salvo creo yo que la de la abolición de la esclavitud de 1854, lo que ha hecho cada una de esas constituciones es darle más y más poder al gobernante en contra de los derechos del ciudadano. Fíjense lo importante y lo poderoso de estos conceptos, de estas ideas de este señor que está allí, Juan Germán Rocio. Por supuesto, la libertad. Ya aquí, bueno, para hablar de libertad, digamos que todos tenemos unos conceptos generales. La libertad es una sola, pero a efectos didácticos se puede dividir en libertades políticas. Ya sabemos muy bien que los blancos criollos no tienen libertades políticas porque no tenían acceso ni al clero, ni tenían acceso a ejercer cargos públicos, salvo algunos cargos en el cabildo. O sea, no, había libertades políticas restringidas para los descendientes de españoles, los que se conocen como los blancos criollos, acá. Los que se llamaban blancos de orilla, que eran los canarios, tampoco tenían
derechos, los únicos derechos políticos eran para los blancos peninsulares. También recordemos la compañía guipuzcoana, que ejercía el monopolio, las libertades económicas también estaban restringidas, y en general, bueno, las otras libertades que hay, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto la igualdad de los hombres ante la ley, y sobre todo la divisa de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. Ya sabemos que aquí no había igualdad ante la ley, y por eso todos los fundamentos de Juan Germán Rosso. Ahora pasemos a Bolívar. Si bien vamos a comenzar con el primer concepto, la patria boba, si bien esta frase no fue dicha por él, esta frase fue dicha por primera vez por Antonio Nariño en 1823, se refería al proceso en el cual había a lo interno de nuestro vecino territorio luchas intestinas y constantes enfrentamientos entre estas dos visiones, el centralismo y el federalismo, que eso era, bueno, una batalla encarnizada a muerte allí en ese territorio. Quizás aquí en Venezuela no lo fue tanto, aquí en Venezuela fue más que todo a nivel filosófico, pero en Colombia, en la actual Colombia sí fue más así. Total que ese dio este epíteto por Nariño de la patria boba, y Bolívar lo debía repitiendo cuando en muchas cartas, cuando ya Bolívar en su carácter de presidente y y Santander como vicepresidenta, hay intercambios de cartas, y Bolívar le decía unidad, unidad, unidad y más unidad, ya no más patria boba. Es decir, él también era creyente de este concepto de Nariño, que Nariño, por cierto, también era ideológicamente afín a Bolívar, porque Nariño también era centralista. Por otro lado, esto sí es palabras de Bolívar, las repúblicas aéreas. Esto está en el manifiesto de Cartagena de 1812, que se considera su primer documento político, y él explica en qué consistían esas repúblicas aéreas y decía: tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados. De esta manera era que Bolívar pensaba que esa gran república que se constituyó en 1811, entre 1810 y 1811, este era el concepto que tenía Bolívar de eso. Además de esto, en 1813, cuando casi comenzando su campaña admirable en Trujillo, hace esta proclama, el decreto de guerra-muerte, en el cual se decía españoles y canarios, contacto con la muerte aún siendo indiferentes. Esto dio, por supuesto, pie a todo tipo de tropelías. ¿Okay? Esto implicó afectaciones a los derechos de la propiedad de gente honesta, no importaba cómo hubiesen obtenido su industria o sus propiedades, el solo hecho de haber sido español era suficiente para ser pasado por las armas. Tanto así que hasta hay un suceso en el cual hasta los enfermos del Hospital de La Guaira, que esto iba en contra de todas las leyes de la guerra, se fueron pasados por cuchillo. Más de 1000 personas por el decreto de guerra-muerte. Luego, cuando se cae la Segunda República, Bolívar llega a está en Jamaica, y en 1815, cuando escribe la Carta de Jamaica, también le vuelve a caer al sistema federal. Y luego en 1817, cuando ya viene, después de los desembarcos provenientes de Haití, se promulga la ley de secuestros, que esa ley de secuestro, conocida como la ley de secuestro, y que realmente era el decreto sobre repartición de bienes como recompensa a los oficiales y soldados. Por supuesto, acá también, nuevamente, afectación de todos los derechos inherentes del ser humano, todo lo que pensaban las personas que tienen una visión liberal, todos los que en algún momento los girondinos, todo eso se fue al traste por las ideas políticas de Bolívar. Seguimos, ya estamos en la penúltima lámina para hablar de esta visión bolivariana. En el discurso de Angostura también le vuelve a caer a la federación, y cuando se promulga la Constitución de 1821 de Cúcuta, queda un artículo que es el 128, que le daba facultades extraordinarias al presidente de la República, que saben quién es, ¿no? Simón Bolívar. Facultades
extraordinarias para dejar sin efecto el resto de la Constitución. Luego tenemos también de su puño y letra autoría la Constitución de Bolivia de 1826. Una constitución de Bolivia que tenía un poder ejecutivo en la cual había un presidente vitalicio, Bolívar, presidente vitalicio, un vicepresidente que él lo proponía y el legislativo lo aprobaba, 3 secretarios de despacho que vendrían a ser como una suerte de ministros, que también él los nombraba, estos no requerían aprobación de nadie, un secretario de despacho encargado del gobierno y las relaciones exteriores, un secretario de despacho encargado de Hacienda y un secretario de despacho encargado de Guerra y Marina, que vendría a ser como algo así como un ministro de Defensa. Y además de esto había un poder legislativo de 3 cámaras, uno eran los tribunos, los otros los senadores y el otro los censores, un poder electoral y un poder judicial. Esta Constitución de Bolivia, además de regir en Bolivia, también creo que empezó a regir en Perú y se pretendió que rigiera en Colombia. ¿Ok? Esto dio como resultado que cuando se diera la instalación de la Convención de Ocaña, no tuviese aceptación. Bolívar era tildado por un buen sector de la población como tirano por esto. Estaban las reuniones y el bando de Santander tenía mayoría en esa suerte de congreso. Obviamente se iba a aprobar, iba a quedar sin efecto en ese momento la Constitución de Cúcuta, se iba a aprobar una constitución de carácter federal. Por su lado, Bolívar no estaba en Ocaña directamente, sino que se encontraba en, se me escapa el nombre, no sé si era Bucaramanga o Barranquilla, la ciudad más cercana, viendo los acontecimientos de cerca, y es cuando los que estaban del lado de Bolívar abandonan la Convención de Ocaña, queda esto en anarquía, y es cuando, basado en el artículo 128, instala la dictadura de 1828. Luego hay una frase muy célebre de Bolívar, que es la que queda en la historia, donde él dice que Bogotá es una universidad, Caracas es un cuartel y Quito es un convento. No sé exactamente las motivaciones que tuvo Bolívar para decir esto, pero entiendo que Bogotá, por el nivel de las discusiones y estos temas de federalismo versus centralismo y de gente educada, él entendía o él asumía que Bogotá era una universidad, Caracas era un cuartel, porque acá se imponía todo por las armas y la fuerza, producto de la ley de secuestro, producto del decreto de guerra-muerte, producto también de que, por supuesto, José Tomás Boves, que era el que comandaba la expedición y que cae en la Primera República, pasó por las armas a un pocotón de gente, producto también de que luego Pablo Morillo llega también con una gran cantidad de tropas y mata un montón de gente. Total que en Venezuela quedó hecha un cuartel, tanto es así que luego de la separación de la Gran Colombia, el único presidente civil que tuvimos fue el doctor José María Vargas, y eso siguió hasta el siglo pasado. Tuvimos 27 años de gobierno del último caudillo, la última dictadura, que fue la de Juan Vicente Gómez. Luego llega al poder, que si se quiere hizo algunas reformas democráticas, pero no olvidemos que también era militar, que era Eleazar López Contreras. Luego, después de Eleazar López Contreras, viene el general Isaías Medina Angarita, que también era militar. Y luego de esto es cuando viene Rómulo Gallegos, primer civil electo. Es decir, después de 200 años, nosotros solamente tuvimos a José María Vargas, 200 años después de la separación de la Gran Colombia, a José María Vargas hasta la década de los 40 del siglo pasado, que es electo el escritor Rómulo Gallegos. Luego, hablando de fundamentos políticos, filosóficos y doctrinarios. Para quienes no conocen a estas dos personas que están allí, estas dos personas son argentinas y ¿por qué los traigo a colación en este momento? Porque con esta comparación de estas dos visiones, de estas dos caras de la moneda, del centralismo versus el federalismo, y de cómo nuestra historia pudo haber sido distinta si nos hubiese regido una constitución federal al estilo
norteamericano, ¿ok? Que también la tuvimos aquí en Venezuela, pero fue una Venezuela que pudo ser y no lo fue. Y por lo cual yo creo que la grandeza que tuviésemos actualmente fuera inconmensurable. Puedo poner como ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica porque tenía ese sistema jurídico político. Pero alguien me pudiese contraargumentar, no, pero es que los Estados Unidos es una primera potencia porque, bueno, porque una visión imperial con la cual yo estoy en desacuerdo, pero bueno, supongamos que así sea. Y las invasiones y todo aquello. Pero Argentina no puede ser catalogada de esa forma. Y en 1853, el gran autor de la Constitución de ese momento, que se llamaba la Constitución de Alberdi, fue redactada por este señor que está allí, que es Juan Bautista Alberdi. Y el señor de la derecha es Domingo Faustino Sarmiento, presidente de Argentina entre 1868 y 1874, gobernante también bajo los dictados de la Constitución de Alberdi, una constitución federal, como fue la de Venezuela y como es la de los Estados Unidos, y Argentina a comienzos del siglo pasado tenía un Producto Interno Bruto per cápita superior al de los Estados Unidos. Así que no es que los Estados Unidos es lo que los Estados Unidos por el tema del ejército, la invasión, el imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo que hace progresar a las naciones es su sistema jurídico, político y económico. Un sistema jurídico, político y económico que los padres fundadores de los Estados Unidos hicieron en 1776, Rocio hizo aquí en 1811 y Alberdi hizo en 1853. Dio resultados por allá arriba, por el norte, dio resultados por el sur momentáneamente porque llegó Domingo Antonio Perón a Argentina y aquí en Venezuela, bueno, tomó el protagonismo el tercer personaje que coloqué acá. Entonces, lo que yo creo es que, yo no sé si ustedes han visto esta película, esta información que yo les planteo acá es para que tomemos acciones a partir de este momento. Yo procuré sacarlos de la Matrix de adoración a un personaje, el endiosamiento a la gente, la visión de que se requiere un caudillo para que haga las cosas y que nos decidamos como sociedad a tomar la píldora que tomó este personaje de esta película, que es Neo, abramos los ojos y hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante? Entender que el centralismo, la concentración de poder en pocas personas, que el modelo que sirve es el que objetivamente ha dado cuenta que da resultado en otras naciones y que no debemos seguir ensayando modelos fracasados, modelos que han significado la muerte de más de 100 millones de personas por todo el mundo, modelos comunistas, modelos socialistas, modelos centralistas, modelos populistas. Entonces, si queremos hacer algo distinto, tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Entonces ya con esto, queridos amigos, me despido, les doy las gracias a ustedes por permitirme hablarles a ustedes y yo les doy las gracias como ciudadano venezolano con esta imagen que ustedes ven al fondo, que es la Declaración de Independencia de Venezuela. Le doy las gracias a Juan Germán Rocio por habernos dejado ese gran legado de ideas filosóficas, políticas, que de las cuales podemos rescatar en el momento que lo querramos hacer. Nos pueden seguir, amigos, la invitación, estamos en Facebook, Instagram y Twitter, @BastianBZLA, que es Venezuela abreviado, y nos pueden seguir en nuestra página web, en nuestro blog por www.bastianbzla.home.blog. Bueno, muchas gracias y creo que es el momento de abrir el espacio para sus preguntas. Muchísimas gracias por su exposición, señor Luis López. Ha podido abarcarlo de una manera histórica, ideológica, bastante elocuente, prolija, muy bien trabajada. Muchísimas gracias por
por la exposición que nos ha dado. Bueno, le hicimos llegar varias preguntas a usted que nos habían hecho al momento de la inscripción. Puedo comenzar con una cuando se habla sobre el papel de la masonería en la independencia de Venezuela. Si tuvo algún papel, ¿cuál fue? Bueno, la masonería como institución no, pero cuidado si no todos, pero un altísimo porcentaje de personas que trabajaron, que influyeron en estos procesos, todos fueron masones. ¿Ok? Recuérdense que les mencioné las logias Latauro que conformó Francisco de Miranda en Inglaterra. De ahí salieron toda esta red de contactos que influyó indudablemente en todo el proceso independentista. Están preguntando aquí en el chat si Juan Germán Rossio fue un masón. No estoy seguro, pero creo que sí. ¿Ok? Puede en todo caso usted escoger una de las preguntas que le pudimos hacer llegar. Sí, estoy buscando, lo que pasa es que como me han entrado varias, ok, voy. ¿Fue la libertad oportuna? Yo creo que no. A ver, lo que pasó, pasó. ¿Ok? Lo que es oportuno es lo que podamos hacer de aquí en adelante. Eso es lo que es oportuno. Debemos estar orgullosos de esa gesta. Mire, la gesta de la guerra de independencia, porque para ser justo con la historia, bueno, Bolívar sí, como jefe militar, encarnó una gesta, una epopeya admirable. ¿Ok? Eso no hay lugar a duda, hay que quitarse el sombrero con lo que hizo. El recorrido que él hizo por todos lados era bastante interesante. Pero yo creo que donde tuvo un gran error y de lo cual tenemos que ser críticos y tenemos que ser objetivos para hacer las correcciones que se requieren, es con la visión política de Simón Bolívar. Y yo no sé si este culto a la personalidad de Bolívar ha sido totalmente a propósito con tal de resaltar esa visión política que es muy conveniente para el status quo político. Esta visión es muy conveniente de la concentración de poder en pocas personas y de una federación en la cual haya competencia. Entonces, si fue oportuno, no, bueno, quizás hubiese sido más oportuno el desembarco en Nuevo México con los 8.000, 10.000 personas y que Miranda hubiese tenido el rol al cual pudiera haber estado destinado, pero bueno, simplemente no lo fue y no importa, ¿ok? ¿Qué diferencia cultural y política había entre el proyecto de independencia norteamericano y el de Venezuela? Bueno, el proyecto de Juan Germán Rossio tenía muchísimas similitudes, ¿ok? ¿Por qué destruyeron las instituciones al ganar la independencia de Venezuela? Bueno, aquí es que depende del año, ¿no? Del momento histórico. Fíjense que luego del manifiesto de Cartagena, cuando Bolívar hace esta crítica donde explica lo de las repúblicas aéreas, uno de los argumentos, y ahí sí le doy la razón en ese espacio, es donde él decía que se crearon una serie de organismos burocráticos y de oficinas, etcétera, etcétera, que comprometían el erario público. Y ahí sí, yo creo que en eso sí tenía Bolívar razón, tenía que haber equilibrio fiscal, un país no puede ganar más de lo que tiene, porque eso implica o devaluación o indica endeudamiento, etcétera, etcétera. Pero sí hubo una interesante formación de instituciones en ese periodo de la independencia. Fíjense todos los cargos en los cuales fue partícipe Juan Germán Rossio. Claro, por supuesto, luego de esto, como en las mismas palabras de Bolívar, Venezuela fue convertido en un cuartel y de repente estas instituciones pasaron a un segundo plano. Y esa institucionalidad que está representada en un parlamento y en unos poderes bien separados, por supuesto, esto fue dejado de lado por el centralismo bolivariano de Simón Bolívar y el centralismo de todos los sucesores militares. Sin embargo, hubo varios conflictos entre centralistas y federalistas después, pero bueno. ¿Cuál es la verdadera libertad?
bueno, hice alguna referencia, pero esto sería muy largo de responder, pero bueno, yo lo que creo es que es la libertad negativa en la cual nadie te puede constreñir y vilipendiar tus derechos inherentes como ser humano, que son la vida, la libertad y la propiedad. Todo lo demás, tú lo puedes obtener con tu propio esfuerzo y lo que requieres para tener prosperidad es que te respeten tu derecho a ser libre y tu derecho a que nadie te quite lo tuyo. ¿Hasta qué punto se puede creer que el imperialismo británico favoreció, incluso planificó la independencia latinoamericana? Bueno, creo que se expuso bastante cuando hablamos de toda la gesta y los intentos de liberación de Miranda. Hay manera de redescubrir nuestra historia sin depender de la memoria militarista y caudillista. Bueno, creo que eso fue lo que intenté hacer con Juan Germán Rocio hoy. Los indígenas estuvieron más del lado patriota o de realista. No sé cómo esta pregunta quizás da porque como este evento es organizado por instituciones de Perú. Sabes que en Perú y en Bolivia el tema de los indígenas, o sea, no hubo un proceso de mestizaje como acá en Venezuela, tan marcado, ¿ok? Acá en Venezuela estaba dividido, digamos, los blancos estaban, como les mencioné, blancos peninsulares, que eran venían de España, los blancos criollos nacidos acá, y los blancos de orilla, los canarios. Luego de esto venía toda una gran clase social que eran los que se llamaban pardos. Estos pardos estaban compuestos por los mestizos, estaban compuestos por los mulatos, estaban compuestos por los zambos. Entonces, en Venezuela no había como un proceso indígena. Y los indígenas, yo creo que de acuerdo a sus intereses, de esa manera, a esa causa se sumaban. Pudiese ser o a la causa patriota o a la causa realista. ¿Cómo podemos establecer nuevamente un sistema federal en Venezuela? Con una nueva constitución, basada en los valores de la de 1811, indudablemente. ¿Y de qué nacionalidad eran los soldados que acompañaron la gesta libertadora? Como mencioné, muchos pardos, que eran sobre todo los que estaban con Páez, los que estaban con Boves, que eran del lado realista, pero que luego se pasaron cuando llega Morillo, y que Morillo dice, bueno, ¿y qué hace este poco de gente acá con tanto privilegio? Salen decepcionados y se pasan al lado patriota. Y por supuesto los 4.000 soldados que llegaron en el contingente, que es de nacionalidad irlandesa, inglesa, francesa, que estaban desempleados luego de la batalla de Waterloo, y que incluso formaban parte de la comitiva directa, eran los husares, que eran la comitiva directa de Simón Bolívar, y los cuales fueron los que lograron la profesionalización del ejército patriota venezolano, entrenados en estrategia militar, entrenados en artillería, en cañones, en caballería, etcétera, etcétera. Y bueno, se puede hablar de independencia de un país en equilibrio de poderes en la praxis, como es el caso de Venezuela, no. Ni en este momento ni en el anterior. No ha habido país más centralista que el de Venezuela, a pesar de que tanto en esta constitución como en la anterior de 1961 se hable de sistema, que somos un sistema federal. Es una federación sumamente precaria, sumamente débil, que depende totalmente del poder central. Entonces, bueno, no sé si estamos ya estamos listos en el tiempo o tenemos por ahí algunas cosas en el chat. ¿Qué dices tú, Walter? Sí, bueno, a un par de preguntas que nos han hecho están relacionadas con un poco las cuales ya usted ha contestado, sobre si para enrumbar a una nueva república es necesario un cambio de gobierno y un cambio de constitución. Indudablemente, sí, indudablemente. Correcto. Y también hace una pregunta sobre Sucre, que se consideraba el sucesor de Bolívar, si era centralista o federalista. Bueno, fíjate que lo que pasa es que Sucre tuvo una faceta más que todo militar. Recuérdense que él es el gran mariscal de Ayacucho. Él fue el que concretó la liberación del Perú con la batalla de Pichincha, después que escala el volcán. También es el autor de la liberación, de la consolidación de la liberación del Perú que inició San Martín, el argentino que fue nombrado protector del Perú. También consolidó la liberación de Bolivia, fue nombrado también encargado de Bolivia. Y por la afinidad con Bolívar, yo creo que también era centralista. Sin embargo,
entiendo que no hay tanta obra escrita como, por ejemplo, con el Libertador, que podemos ubicar el Manifiesto de Cartagena, la Carta Jamaica, el Discurso de Angostura, en el cual sí deja claro por escrito. Sucre, creo que el rol que él jugó en toda esta historia fue más que todo militar. Él fallece antes que es asesinado, antes que la muerte, antes que Bolívar muera el 17 de diciembre de 1830. Creo que Sucre muere ese mismo año, si no el año anterior. Es asesinado en las selvas de Berruecos. Entonces, bueno, y muere también muy joven. Entonces, su rol fue netamente militar. Lo otro también es que todo el que se le oponía a Bolívar terminaba relegado en la historia, ¿ok? Los que lo acompañaban y eran fieles sí llegaban a algo, pero los que no, Santiago Mariño, Piar, Manuel Piar incluso es fusilado, después de un rol tan importante que tuvo en la liberación del oriente de Venezuela, lo mismo Santiago Mariño, y por supuesto Francisco de Paula Santander en Colombia. Todos los que se oponían a él eran de un modo u otro relegados. Sí, es correcto. La figura de Simón Bolívar es la figura prácticamente central. ¿Cuál diría usted que es el origen de esa tendencia en Venezuela también, pero aquí en el Perú y en otros países de Latinoamérica al caudillismo? ¿Encuentra usted alguna explicación? Bueno, mira, porque tú sabes que fíjate que la concentración del poder es muy atractiva. De hecho, hay una frase muy famosa de Lord Acton que, por ejemplo, él dice, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y las personas que no están muy claras en sus fundamentos ideológicos, cuando llegan al poder, entiendo que tienden a concentrar más y más y más, cada vez más en una bola de nieve. Eh, y esto se remonta hasta la época de la Revolución Francesa. Recuerden que mencioné a los jacobinos, mencioné a los girondinos, cómo Miranda luchó al lado de los girondinos y cómo Simón Rodríguez, un joven de 23 años, se estrena como maestro de Simón Bolívar, un niño huérfano de 10 años, y su guía es la obra de Rousseau, Emilio, la obra más conocida luego del contrato social, y las ideas de Rousseau son las que sirven de fundamento a los jacobinos, y de los jacobinos es donde viene esta dicotomía entre derecha e izquierda, donde la derecha era los que se sentaban a la derecha, que eran los girondinos, y la izquierda los jacobinos. Y esto, bueno, este debate aún sigue hasta el sol de hoy, y creo que tendrá muchísimos años más, porque parece mentira, pero de tantos experimentos fallidos que ha tenido las tendencias de izquierda, aún hay naciones que siguen queriendo experimentarlo, saborean, eh, o los que quieren encarnar el poder, saborean esa concentración, supongo que para beneficio personal y finalmente para el empobrecimiento y el retraso de las sociedades que les toca gobernar. Vemos con preocupación como, por ejemplo, las encuestas pareciera que favorecen a Biden en los Estados Unidos, y cómo esta visión medio jacobinista del Partido Demócrata eh, tiene más y más gente eh, allá que como que quiere experimentar eso. ¿Ok? Ven lo mal que la pasamos en Latinoamérica y como quieren probar un bocado de lo mal que lo pasamos acá. Sobre el concepto también fue bastante interesante el concepto de libertad que usted dio, se refirió a la libertad negativa, ¿no? Claro. Generalmente cuando se habla de libertad, de repente muchas personas se sienten confundidas o lo relacionan pues con un estado salvaje de las cosas. ¿Cómo podríamos fomentar las ideas o enseñarla de una manera que nos ayude a poder ir por el camino correcto de la Sí, independencia como ciudadanos? sí, esa confusión puede entenderse porque la gente confunde libertinaje con libertad.
Y recuérdese que el derecho de uno llega hasta donde está el derecho del otro. Y los tres derechos inherentes del ser humano son la vida, la libertad y la propiedad. Mientras tengamos eso muy claro, como ciudadanos de cualquier sociedad, bien sea latinoamericana, norteamericana, europea, asiática, mientras tengamos bien claro eso, que bajo ningún concepto se pueden afectar esos tres derechos, ni la vida de otro, ni la libertad de otro, ni la propiedad de otro, creo que podemos vivir en una sociedad con muchísima armonía. Pero mientras querramos, por ejemplo, y allí la recomendación a la obra del epónimo de nuestra institución, el que le da nombre a la Sociedad Bastiat, que es Frédéric Bastiat, la invitación es a que se lean La Ley, este corto ensayo que seguramente se lo pueden leer en 2 o 3 días porque no es muy largo. Bastiat en las primeras páginas habla de que la ley que debe a ver, los derechos inherentes al ser humano, palabras más, palabras menos, no nacen porque la ley los promulgue, son anteriores a ella. Y la ley que debe evitar la iniquidad lo que hace es consolidar la iniquidad. Y que mientras no aseguremos que nadie quiera hacer uso de la ley para afectar a través de diferentes formas de normas jurídicas la vida, la libertad y la propiedad de los demás, no vamos a avanzar. Esto es un más resumen que acabo de hacer de Bastiat, pero la invitación es a que lo lean. La ley. Eso lo pueden ubicar en cualquier PDF, está a disposición. En menos de 5 minutos googleándolo lo pueden tener a su disposición y debería de ser una obra obligatoria, ¿ok? En todo liceo, en toda secundaria, no solo de cualquier país de nuestro, sino de cualquier país del mundo. Perdón. No te preocupes, Muchísimo, Walter. perdón, sí, mi señal falló en un momento. Muchísimas gracias, señor López, nuevamente por su exposición, por las ideas que nos ha compartido. Todos aquí estamos muy contentos, lo hemos disfrutado. Antes de cerrar, no sé si quisiera expresar unas últimas palabras. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes y por supuesto a todos ustedes en este comité, digamos, organizador, en este ciclo que estamos llevando a cabo de Independencia y Libertad por hacer posible esto. En primer término, por forjar la alianza y en segundo, por consolidar cada uno de los eventos que hemos podido hacer. En ellos se hallan, como les dije, Student for Liberty de Honduras y Colombia, el CPLP de Colombia y el Centro de Ilustración Republicano del Perú y por supuesto el Círculo de Estudios Lubin von Mises. Y como les dije, hoy procuré sacarlos de la Matrix. Espero que como Neo tomemos la píldora roja. Lamentablemente ese color no creo que no quedó muy bien en la producción de la película, pero tomemos la píldora roja y estando ya en este momento despiertos, entendamos que un futuro distinto puede ser posible, pero no se lo podemos dejar a la providencia, sino que tenemos que trabajar por él. Muchísimas gracias. Antes de poder terminar, podemos tomar una foto grupal. Sí, por supuesto, una foto grupal, los presentes. Los presentes pueden prender un momento sus cámaras y aquí nuestro asistente técnico, Valky Tena, va a tomar la foto. ¿Nos avisas, Valky, por favor? Los que quedan por ahí, Richard nos está diciendo que un momento. Muchos saludos aquí a esos grandes amigos que tengo por aquí que estoy viendo en pantalla. Bueno, vamos a tomarla así con los que estamos. Ya hemos tomado 3. Ya Hemos tomado 3, han salido. Muchas gracias a todos los que han estado presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir promocionando esta alianza y vamos a tener próximamente más eventos. Muchas gracias a todos los presentes, señor Luis López, nuevamente, y esperamos seguir adelante. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, que descansen.